Hola, saludos, les habla Crisia de Ayala de parte de la Iglesia de Cristo de Puerto Rico y Hope Worldwide para hacerles una invitación muy especial a nuestro campamento Invencible 2021 que será de manera virtual. Este año nuestro tema es un verdadero influencer. Sabemos que nuestros jóvenes y niños son influenciados por muchas personas en sus vidas y sobre todo por la internet y las redes sociales. Queremos enseñarles quién es el verdadero influencer, Jesús. Y para eso estaremos compartiendo durante la semana del 28 de junio al 4 de julio. 28 de junio al 4 de julio. Este campamento es para niños o jóvenes de 4 a 14 años. Para inscribirse pueden accesar al link que aparecerá en pantalla, llenar la información y quedarán registrados. Es totalmente gratis. No se lo pueden perder. Los espero. Gracias. Hermanos y amigos, bienvenidos a la Iglesia de Cristo de Puerto Rico. Le habla su hermano Donald Miles, mejor conocido como Dani. Quiero que vayan conmigo a Lamentaciones 3 del 22 al 23. Una de mis escrituras favoritas, súper favoritas. Y que describen a Dios de una manera increíble. Tiene unos adjetivos súper para Dios. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba. Una palabra absoluta, nunca. Y su compasión jamás se agota. Yo lo comparo como las cataratas del Niágara, que no paran. Esa compasión. Y aún dice, cada mañana se renuevan sus bondades. ¿Qué quiere decir? Que Dios siendo bueno hoy, mañana vuelve a estar full, 100% su bondad. Y para ser fiel a todo esto, dice, muy grande es su fidelidad, con signos de exclamación. Realmente tiene que ser fiel para cumplir todo lo que prometió arriba. Y sabemos que sí, Él lo promete y sí, Él lo cumple. Wow, espero, hermano, animarlos y que se sientan alegres con estas palabras del Señor, porque realmente Él es fiel y Él es verdadero y lo que Él promete, lo cumple. Vamos a continuar con el servicio, vamos a estar orando. Padre, gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra y de dar la bienvenida, mi Dios. Gracias por tu palabra que es hermosa. Padre, y toma control de todo lo que se va a estar dando en el servicio, para que nos impacte y nos cambie nuestras vidas y seamos mejores para ti, podamos brillar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los queremos mucho, iglesia. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca que es Jesús. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra.
Levanta tu vida sobre la roca que es Jesús. Hermanas. Levántate, hermano, sobre la roca. Levántate, hermano, sobre la roca. Levántate, hermano, sobre la roca. Y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, hermano, sobre la roca que es Jesús. Hermanos, levántate, hermana, sobre la roca. Levántate, hermana, sobre la roca. Levántate, hermana, sobre la roca. Y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, hermana, sobre la roca que es Jesús. Levántate, iglesia, sobre la roca. Levántate, iglesia, sobre la roca. Levántate, iglesia, sobre la roca. Y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, iglesia, sobre la roca que es Jesús. Levántense todos sobre la roca, levántense todos sobre la roca, levántense todos sobre la roca. Y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántense todos sobre la roca que es Jesús. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Luis Javier Arán y en esta noche voy a estar compartiendo con ustedes el mensaje de la contribución, ¿verdad? De cómo y por qué contribuimos, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos lleva a dar de nosotros para Dios. Y para entender un poco esto, acompáñenme por favor al Salmo 103, versículos 15 al 18, y lee como sigue. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre. Tan pronto la azota el viento, deja de existir y nadie vuelve a saber de ella. Pero el amor del Señor es eterno, para aquellos que lo honran. Su justicia es infinita por todas las generaciones, para los que cumplen con su alianza y no se olvidan de obedecer sus mandatos. Es increíble ver cómo es que Dios nos vuelve a nosotros eternos. No solamente a nosotros, sino a las generaciones venideras, si cumplimos con sus mandatos. Dice que la vida del hombre es como una planta silvestre, que está propensa a todo lo que puede pasar, al clima, a depredadores, al sol, a lo que sea. Hoy está y mañana no. Sin embargo, Dios nos amó tanto que siendo finitos, que teniendo fecha de expiración, que teniendo un tiempo de vida determinado, nos escogió a nosotros, escogió al hombre para ser el pináculo de su creación, para darle el regalo más grande que Él puede dar, que es el perdón, que es la vida eterna, que es una vida en eternidad a su lado. Y nos las da simplemente por obedecerlo, simplemente por amarlo, simplemente por cumplir con sus mandatos. Si eso no merece toda nuestra gratitud, si eso no merece todo nuestro agradecimiento, si eso no merece toda nuestra disposición, no sé qué lo merece. Porque no somos diferentes a los animales. Lo que nos hace diferentes a los animales es lo que Dios ha puesto en nosotros, lo que nos hace eternos, lo que nos ha brindado. Y eso es lo que nos tiene que mover a dar.
Eso es lo que nos tiene que mover a agradecer. Eso es lo que nos tiene que mover a actuar en obediencia conforme a ese gran amor y ese gran don y esa gran misericordia que hemos recibido por parte de Dios. Y eso nos tiene que mover a contribuir para su causa, para su trabajo, para su obra, ¿verdad? Para poder llevar el mensaje de Dios a todos los rincones del mundo y para poder ayudar a los necesitados donde quiera que los encontremos, porque siempre los va a haber. Siempre va a haber gente necesitada, siempre va a haber gente que necesita escuchar el mensaje de Dios para cambiar sus vidas y también recibir ese regalo de eternidad que nosotros por gracia hemos recibido. Y que también ellos puedan tener esa gratitud, ese agradecimiento al recibir esa misericordia por parte de Dios. Así que teniendo esto en mente, oremos por la contribución. Padre Santo y Padre bueno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por escogernos para la eternidad. Gracias por hacernos hijos tuyos, gracias por hacernos la obra maestra de tu creación, Dios, y regalarnos tu misericordia, regalarnos tu perdón, regalarnos tu amor, que definitivamente es inmerecido. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de agradecerte y tratar de retribuirte, ¿verdad? Tanto amor, tanta bondad, tanta bendición a través de esta contribución. Bendícela, multiplícala, Padre, y que se utilice de la mejor manera, Padre, la manera en que tú entiendas, Dios, que sea más efectiva y que pueda llegar a la mayor cantidad de gente. Gracias por tu amor, gracias nuevamente por tu misericordia y tu perdón, y es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que te pedimos y te oramos todo. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Saludos, hermanos. Para quienes no me conocen, mi nombre es José de la Rosa. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir una vez más con ustedes. Así que gracias a Dios y de antemano gracias a ustedes por el favor de su atención. El mensaje
que vamos a ver hoy surge de algunas conversaciones con varios hermanos donde me expresaban cómo se sienten a raíz de este distanciamiento por el cual estamos atravesando como ministerio y por el cual no podemos reunirnos físicamente como iglesia y como normalmente ya estamos acostumbrados. Independientemente del país donde te encuentres y de tu tiempo en la fe, puesto que ninguno de nosotros habíamos vivido una enfermedad de tal magnitud anteriormente. Y por ende, todo lo que está sucediendo y todas estas medidas de prevención también son nuevas para todas las generaciones que la estamos atravesando. El propósito de este mensaje es darles ánimo y esperanza a través de la Biblia. Desde luego, procurando su bienestar e integridad espiritual. Amén. Mi título para este mensaje es Fe en cautiverio. Fe en cautiverio. Pero antes de empezar, por favor, acompáñenme en una oración. Amén. Padre bueno, Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque día a día, Padre, su Espíritu nos acompaña, Señor. Y día a día podemos leer su palabra y usted nos consuela a través de la Biblia, Señor. No importa por lo que estemos pasando, no importa por lo que estemos atravesando, siempre vamos a encontrar paz, siempre vamos a encontrar su amor, su misericordia, Padre, a través de la Biblia. Gracias, Señor. Nunca me cansaré de dártela. Le oro y le pido que por favor su Espíritu me acompañe y sobre todo que me dirija en este mensaje. Esto se lo oro y se lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén. Bien. Es normal sentirse extraño. Sin reunirnos físicamente, es normal extrañar ese calor humano de las reuniones. Eso forma parte de nuestra esencia cultural como latinos que somos. Independientemente de que seas un discípulo de Cristo o no, esto es una necesidad afectiva real. De modo que sería válido que empecemos a extrañar aquellos tiempos. A mí me ha sucedido. Es totalmente natural anhelar aquellas charlas bíblicas, esos servicios y actividades de reino en persona. Y personalmente pienso que deberíamos preocuparnos aún mucho más si el caso fuera lo contrario. En caso de sentirnos apáticos ante esto, debido a que eso podría reflejar una posible desconexión espiritual del reino. Lo que no sería natural ni espiritualmente saludable sería permitir que estos sentimientos y emociones influyan en nuestra fe y nos afecten, alejándonos y distanciándonos de Dios. Es por esto que en esta ocasión vamos a ver algunas personas en la Biblia que atravesaron por la misma situación e incluso mucho peor que nosotros. ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Y de qué manera podemos utilizar esto por lo que estamos atravesando ahora para reinventarnos como discípulos en nuestra relación con Dios? La primera escritura que quiero compartir con ustedes está en Hechos 12, del 1 al 5, versión Dios habla hoy. Hechos 12, del 1 al 5. Amén. Por aquel tiempo, el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los tiempos de la fiesta en que se come el pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua, así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Amén. Lo primero es que este Herodes que vemos aquí era nieto de Herodes el Grande,
el rey que persiguió a Jesús cuando nació. Y es una representación de cómo el pecado puede pasar de generación en generación en una familia. Aquí vemos cómo él continúa la persecución del reino de Dios, ordenando matar a Santiago, hermano de Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, y luego manda encarcelar a Pedro con la misma intención. Para este rey Herodes, la muerte de Pedro significaba tanto y era tan importante que tenía planes de presentarlo al pueblo enseguida pasaran las Pascuas. Y solo fíjense que tenía 4 turnos de a 4 soldados vigilándolo. Imagínense, 16 personas solo para cuidar a un solo hombre preso y desarmado. Ahora, piensen esto. Esta era la primera vez que Pedro estaba encarcelado, sufriendo la muerte de su hermano y amigo Santiago, solo, sin la presencia de los demás discípulos y sin hacerle daño a nadie, solamente por predicar el mensaje de Jesús. ¿Cómo crees que se sentía Pedro? ¿Cómo crees que era el trato de estos soldados a él? Tal vez pensando que está siendo custodiado por las mismas personas que asesinaron a su amigo Santiago. ¿Te puedes imaginar en su lugar? Es difícil. Pero aquí hay algo que me anima. Y estoy seguro que a él también le dio mucho ánimo en ese momento. La Biblia dice en el versículo 5 que la iglesia seguía orando a Dios por él con mucho fervor. Trayendo esto a nuestra realidad, donde gracias a Dios no estamos presos, y en caso de estarlo sería en nuestra propia casa, donde nadie tiene planes de atentar contra nuestras vidas, y donde a pesar de que vemos tantas cosas lamentables sucediendo en el mundo, sabemos que Dios cuida de nosotros. Te pregunto, ¿estás orando? ¿Cómo va tu oración? ¿Estás haciendo tu tiempo con Dios todos los días? Pero más importante aún, ¿qué tan constante es tu oración? Te pregunto porque imagino a Pedro sufriendo la muerte de su amigo y hermano Santiago. Lo imagino quizás pensando en los planes que el rey Herodes tenía con él. Y hasta quizás puedo pensar en los soldados maltratándolo y diciéndole cosas para molestarlo y robarle su paz. Pero a pesar de todo, me imagino a Pedro orando. Me imagino un Pedro hablando con Jesús, entregándose a la voluntad de Dios. Y por eso te pregunto si estás orando. Porque no importa lo difícil, lo amargo, lo fuerte por lo que estemos atravesando, cuando nosotros oramos con fe, Dios hace el milagro. Continuamos. En Hechos 12, del 6 al 19. Hechos 12, versículo 6 al 19. Versión Dios habla hoy. La Biblia dice: la misma noche anterior, al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate enseguida. Al instante, las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro y el ángel añadió: ponte tu capa y sígueme.
Pedro salió tras el ángel, sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien, le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces y dijo: ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Llamó a la puerta de la calle y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que era cierto. Ellos decían: no, es él. Perdón, no es él, es su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta, y cuando abrieron y lo vieron, se asustaron. Pero él con la mano les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió: cuenten esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, se produjo una gran confusión entre los soldados, porque no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscarlo, pero como no lo pudo encontrar, hizo responsable a los guardias y lo mandó matar. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir en Cesarea. Amén. Saben, mientras la iglesia estaba reunida en oración por Pedro, este se encontraba preso y durmiendo amarrado con cadenas en medio de 2 soldados, mientras otros 2 soldados más vigilaban la puerta. Yo me pregunto, en una situación tan crítica, donde su vida corría un peligro inminente, ¿quién puede dormir así? ¿Quién puede dormirse? Saben, esto puede parecer un poco extraño, pero ¿saben lo que nos enseña? Tranquilidad y confianza en Dios. A propósito, y hablando de sueño, ¿qué no te deja dormir? O sencillamente, ¿qué está robando tu paz últimamente? Pregúntatelo. Pero continuamos. De momento, se presentó el ángel del Señor y la escritura dice que la cárcel se llenó de luz. Pero si se fijan, ninguno de los guardias vieron esa luz, los cuales nos muestra el poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro es liberado de la prisión por el ángel enviado de Dios. En el versículo 12 nos dice que muchas personas estaban reunidas en oración. Y aquí de nuevo, mi gente, nos muestra la importancia de la oración como iglesia, como ministerio. Pero también hay algo más en la parte B del versículo 17 que nos enseña cuál era el verdadero enfoque de este hombre, cuál era su visión. Y es cuando les dice: cuenten esto a Santiago y a los hermanos. Este Santiago al que se refiere Pedro, desde luego, no era el apóstol, el que andaba con Jesús, el discípulo de Jesús. Recuerde que este ya había muerto a mano de Herodes. Él se refiere al hermano de Jesús, que también era discípulo. Aquí vemos que Pedro estaba preso físicamente, pero en su corazón, su fe y esperanza estaban puestas en Dios. Si retrocedemos un poco hacia atrás en el tiempo, en Juan 21, 17, solo como referencia, no necesitan ir allá, Jesús le pidió a Pedro que cuidara de sus ovejas. Así que él estaba trabajando en el crecimiento del ministerio de Jesús
Y precisamente esta fue la causa por la que él llegó a la cárcel. Él sabía que dejarle saber a los demás discípulos el milagro que Dios había hecho con él les iba a dar ánimo. Y no solo eso, sino que también iba a aumentar la fe de sus hermanos. Si notan, si lo pueden notar, este no es el Pedro que acompañaba a Jesús y que en su momento lo negó. Ya no es el mismo Pedro temperamental que cortó la oreja de Malco, el criado del sumo sacerdote, cuando fueron a arrestar a Jesús. Ahora es un discípulo mucho más maduro espiritualmente, enfocado en sus responsabilidades en el ministerio y sobre todo preocupado por sus hermanos. Y en este punto me surge una pregunta. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, así sean económicas, emocionales, físicas o de salud, mantenemos el enfoque en Cristo, mantenemos como prioridad el reino de Dios, porque sabemos que todo va a estar bien y que Él se hará cargo de nuestra situación, o simplemente nos dejamos arrastrar por la tribulación, entregándonos a la preocupación, a los problemas y dando paso a dudas espirituales. ¿Qué hacemos? Saben, aquí tenemos mucho que aprender de esta escritura. Nuestra actitud al pasar por situaciones difíciles va a mostrar qué tanta fe y confianza tú y yo tenemos en Dios. Pero también qué tanto hemos madurado espiritualmente. No de adentro hacia afuera, no físicamente, no, sino de afuera hacia adentro, espiritualmente. Aquí Pedro estaba preso, como les dije, físicamente, pero su fe no. Quizá estaba amarrado con cadenas, pero era libre espiritualmente en su corazón, porque estaba enfocado en Jesús y en su reino, y no en la situación del momento. Amén. Ya vimos lo que Dios hace cuando su pueblo se mantiene orando con fervor. Y cuando nosotros mantenemos nuestro enfoque y confianza en Él, aún en medio del problema, aún en medio de la situación. Ahora, vamos a ver qué más podemos aprender de esto. Por favor, acompáñame a Hechos 16, versículo 16 al 24. Hechos 16, del 16 al 24. Versión Dios habla hoy. Amén. Título del mensaje: Fe en cautiverio, ayudándonos a mantener fe en momentos difíciles. La Biblia dice: sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Nada malo. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Los presentaron a los jueces diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que le quitaran la ropa
y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Amén. En esta ocasión, vemos que Pablo y Silas se dirigían a un lugar de oración. Normal, como nosotros ir a la iglesia hoy en día. Cuando de momento se encuentran con una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Y la Biblia dice que daba a ganar mucho dinero a sus amos, lo cual indica que estaba siendo explotada porque la utilizaban para ganar dinero a través de la adivinación. De momento, la muchacha empieza a seguirlos, gritando: estos hombres son seguidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Como les dije, nada malo desde el punto de vista humano. La Biblia no especifica el número, pero dice que esto sucedió durante muchos días. Imagina esto. Imagina tener una persona gritando detrás de ti todos los días, en cada lugar al que vayas, día por día, día por día. Si vas a la iglesia, ahí va la mujer gritando. Si vas al supermercado, ahí está la mujer gritando. Pero si vas al banco a pagar un bill o a hacer cualquier diligencia, ¿qué crees? Ahí estaba la mujer gritando. Así que Pablo, ya molesto y con toda la razón, va donde la mujer y en el nombre de Jesús expulsa el demonio que ella tenía y la sana. ¿Qué pasa? Como sus amos vieron que ya no podían ganar dinero utilizándola a ella, llevan a Pablo y a Silas a las autoridades y los presentaron ante los jueces, acusándolos de enseñar otras costumbres, o sea, enseñanzas extrañas, por lo que le quitan la ropa, los azotan con varas y ordenan al carcelero que los cuide con mucho cuidado. Así que los metieron en el lugar más profundo de la cárcel. La Biblia dice que lo dejaron con los pies sujetos al cepo. Para que tengan una idea, un cepo era un instrumento romano de tortura y consistía en una gran pieza de madera con agujeros graduados que obligaban al prisionero a permanecer con las piernas abiertas y en una posición muy dolorosa, lo cual era un abuso, considerando que estos hombres habían sido azotados y se encontraban en la parte más profunda de la cárcel. Para que entiendan, eso equivalía a estar hoy en día en una cárcel de máxima seguridad. En la escritura pasada, si recuerdan, vimos el encarcelamiento de Pedro solamente por predicar el mensaje de Jesús. Ahora vemos cómo estos dos discípulos son encarcelados solamente por hacer el bien, solamente por sanar a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Te pregunto, ¿cómo te sentirías tú en esta situación? ¿Desanimado, frustrado, quizás hasta dudando del amor de Dios y de tu fe en Él? Quizás. Y este es un tema que aplica en muchas áreas de nuestra vida, pues de una manera u otra todos hemos pasado por esto. Quizás no hemos tenido que visitar una cárcel, quizás no visitando una cárcel como estos hermanos, pero cuando damos amor, para que tengan una idea, nuestro tiempo y nos sacrificamos por otro y no recibimos lo mismo que damos o lo que se supone deberíamos recibir, ¿qué va a pasar con tu fe? ¿Qué va a pasar con tu corazón? A continuación, vamos a ver cómo se sentían estos hombres y cuál fue su actitud en medio de esta situación.
situación. Seguimos en Hechos 16, del 25 al 26. Hechos 16, del 25 al 26. Versión Dios habla hoy. Seguimos en la misma escritura. Amén. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Amén. Estos hombres fueron golpeados, calumniados por sus acusadores, maltratados y encarcelados solamente por hacer el bien a otra persona. Lo meten a lo más profundo de la cárcel, le ponen un instrumento de tortura. ¿Y qué es lo que hacen? Se ponen a orar y cantar alabanzas a Dios. ¡Wow! Hermana, hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu corazón? Yo no sé por lo que estás pasando en este momento. Yo no sé lo que estás atravesando, pero Dios sí. Quizás estás en medio de algún proceso de enfermedad. Quizás son tus finanzas, no sé, la falta de empleo, de un salario fijo. O quizás las preocupaciones, el estrés mental debido a compromisos y responsabilidades que no sabemos cómo cumplir. No lo sé. Pero independientemente de tu situación en este momento, por más difícil que sea, por más fuerte, por más insoportable, estoy seguro que estos hermanos estaban en una situación mucho peor que tú y yo. ¿Y sabes qué más? Que si te mantienes firme y haces lo que hicieron estos hombres de Dios, aún en medio de tu proceso, aún en medio de lo que estás pasando, Dios te va a dar la victoria. Ojo, no por lo que tú y yo hagamos, no, sino por su misericordia. Volviendo a la escritura, la Biblia dice que de repente hubo un temblor tan fuerte que se rompieron las cadenas, se rompieron los cimientos de la cárcel. Se abrieron todas las puertas y se les soltaron las cadenas a todos los presos. Amén. ¿Sabes? Si honras a Dios en medio de tu problema, si no sucumbes ante la desconfianza y preocupación en tu fe, Él puede utilizar tu proceso. Sí, ese mismo proceso porque tú estás atravesando ahora, Él lo puede utilizar para mostrar su poder y grandeza a los demás. ¿Pero por qué estoy tan seguro? Seguimos en Hechos 16, del 27 al 34. Hechos 16, del 27 al 34. La Biblia dice: cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y le hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa
y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Amén. ¿Qué vemos aquí? La Biblia dice que cuando el carcelero despertó y se dio cuenta de lo sucedido, se iba a quitar la vida, porque pensó que todos los presos se habían escapado. ¿Qué estaba pasando aquí realmente? ¿Saben? Durante el Imperio Romano, ser un carcelero era un oficio de mucha responsabilidad. Tanto así que si un prisionero se escapaba, el carcelero o el guardia tenía que pagar con su propia vida por ese prisionero. Si notan, en la escritura que vimos anterior, con Pedro fue liberado por el ángel. ¿Y qué sucedió? El rey ordenó matar a los guardias que lo cuidaban. No sé si solamente fue a ese grupo, a esos 4, o si fue a los 16 en total. No sé. Pero la Biblia dice que los mandó a matar. Ahora, imaginen estos 2 hombres, donde al propio carcelero le pidieron que los vigilara bien. Al ver esto, imagínense lo que pasó por la mente de ese hombre. Para él, ese era su fin. ¿Qué pasa? Cuando Pablo ve sus intenciones y le dice que no se hiciera daño, ¿saben qué vio él? Amor y compasión. Él se preocupó por aquel que los había llevado a ese lugar. Quizás el mismo hombre que ordenó ponerles la pieza de tortura. Es muy probable que este hombre, el carcelero, hubiese escuchado a Pablo y a Silas orando y cantando alabanzas a Dios. ¿Por qué? Si se fijan, él va temblando de miedo donde ellos y le pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? O sea, él sabía que estos hombres eran hombres de fe y que confiaban en Dios. La respuesta que ellos le dieron es una promesa de Jesús, tanto para ellos en ese momento como para nosotros el día de hoy. Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación, tú y tu familia. Cuando le compartieron el mensaje de Jesús a ellos, si ven lo siguiente que hizo el carcelero, ¿qué fue? Le lava las heridas, mostrando la misma compasión que en su momento Pablo tuvo con él, evitando que se quitara la vida. Y luego, ¿qué sucede? Él y toda su familia fueron bautizados. Ese problema y esa situación tan desagradable, todo el abuso, la calumnia, los golpes, la tortura y todo lo demás que soportaron, Dios lo utilizó para mostrar su fe a otros y evangelizarlos. Y esto era solo el inicio de todo lo que le sucedería a ambos apóstoles, tanto a Pedro como a Pablo. Saben, cuando pasamos por momentos difíciles, ¿qué hacemos? Nos quejamos, cuestionamos a Dios, empezamos a dudar y a reclamarle, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Por el contrario, nos entregamos a la oración, nos entregamos a alabarle, nos mantenemos con la visión en el reino, en su ministerio. ¿Qué hacemos? Piénsalo. ¿Cuántas veces Dios ha querido bendecirnos y hacer milagros en nosotros, o simplemente utilizarnos para evangelizar a otros, aún en medio de una situación difícil, y no se lo hemos permitido? En la primera escritura, a través de la Biblia, en Pedro aprendimos de la importancia de mantenernos unidos, orando como ministerio, conectados por oración unos a otros, por todas las personas enfermas,
por aquellos que pasan por momentos difíciles, pero también por todas las bendiciones que recibimos día a día, por la vida y por todo lo que Dios nos da, aún sin merecerlo. Por todo, mi gente. También vimos que cuando tenemos confianza en Dios, eso produce paz en nosotros, tranquilidad, y por consiguiente, Él suple nuestras necesidades. ¿Qué refleja nuestra confianza en Dios? Nuestra fe en Él. Por ende, Él puede trabajar en nuestro caso y hacer el milagro, pero sin fe, sin creer en Él, no puede trabajar en nuestras vidas, porque no hay fe. En la segunda escritura, a través de Pablo y Silas, la Biblia aquí nos enseña que aún haciendo lo correcto y aún queriendo agradar a Dios, vamos a pasar por momentos difíciles. No somos exentos de pasar pruebas difíciles e injusticia, sobre todo cuando damos amor a los demás, cuando nos sacrificamos, cuando damos nuestro tiempo, cuando damos de nosotros para ayudar a otros. No somos exentos de pasar por estas situaciones difíciles mientras estemos vivos en este mundo. Pero si mantenemos nuestra mirada en Jesús, si nos mantenemos conectados al Espíritu Santo, alabando y orando a Dios, Él puede utilizar nuestra fe en medio de cualquier situación difícil para bendecirnos y evangelizar a otros. No sé qué te está pasando recientemente. No conozco el proceso que atraviesas, pero por favor, recuerda algo. Dios es bueno. No estás solo ni sola. Mantente firme, orando y alabando a Dios. Este mensaje se llama Fe en cautiverio. No porque su fe estaba encerrada, no, sino porque eran hombres que a pesar de dónde se encontraban y de lo que estaban atravesando en ese momento, tenían fe en Dios. Espero que este mensaje sea de ayuda para ustedes. Dios tiene planes para nuestras vidas, como dice Jeremías 29:11. Pero la realidad es que el que esos planes se realicen dependen de nuestra fe en Él. Mi gente, un abrazo. Qué privilegio para mí poder estar con ustedes. Gracias por su tiempo. Que al final la gloria y honra sean para Dios. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confiado en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré.
de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré.